presidente, con mis saludos a todos quienes estamos aquí. En primer término, unirme al reclamo Mauricio, del senador Jorge Londoño, en el ¿cómo ha sentido en que estado? este proyecto no se tramita en un ambiente de actitud democrática, Pues eso es bien yo estoy en claro. Comisión Quinta de O Senado sea, Cámara. no de otra manera puede interpretarse que habiendo tiempos de sobra para haber tramitado esto y discutido con tranquilidad, el gobierno nacional se las ingenió para que estemos como estamos en una aprobación a la carrera y maratónica, ¿no? O sea, aquí estamos sentados bajo la especie de espada de Damocles que dice tienen que aprobar esto sí o no y ya mismo porque no hay tiempo y lo vamos a ver cuando se adelante la sesión. Y es notorio que también hicieron todos los esfuerzos porque no participáramos como participaron otros congresistas en el trámite. Y aquí quiero hacer un recorderis. La democracia no se reduce a que se vota y entonces los que ganaron después hacen los que se les da la gana, sino que tiene que ver con una serie de consideraciones como las que ya se han expresado aquí, que es permitir que quienes tienen otros puntos de vista podamos actuar con todas las garantías y para que los tiempos digamos, sean suficientes para que los temas se ventilen y esto no ha ocurrido en este proyecto. Ahora, no me sorprende del todo porque es que estamos en el ambiente, en un país cada vez más en la idea de que eso de la democracia es como una ficción, ¿no? Entonces, aquí la separación de los poderes se supone que es el pilar de la democracia nacional y entonces tenemos un jefe del Estado que contradice a la Corte Suprema de Justicia y que además es capaz de hacerse una llamada con el vicepresidente de los Estados Unidos para entre los dos absolver a Álvaro Uribe o por lo menos controvertir, ponerse en contra de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia. Voy a usar una palabra dura, es una desvergüenza lo que en estos temas está ocurriendo en Colombia, todo en nombre de la democracia, claro, la sacrosanta democracia. Bueno, en segundo término es esto, aquí pudimos oír en una sesión anterior a los gobernadores de Colombia prácticamente despachados contra este proyecto, con toda razón diciendo que era un proyecto que centralizaba las decisiones, que le daba más poder a la presidencia de la República, a los ministerios, a planeación nacional, en detrimento de los poderes locales, departamentales y municipales, que para estos efectos conforman un todo. Eso lo oímos con todas las letras y lo sostuvieron y lo explicaron y yo creo que tenían la razón. Después vimos que han asumido una posición distinta, pero el proyecto no ha cambiado. El proyecto es un proyecto ferozmente centralista, ferozmente centralista. Voy a leer algunas de las cosas que dice que prueban que es ferozmente centralista, así lo intenten disimular con esa palabrería vacua con que suelen presentarse las cosas que no se presentan con la franqueza necesaria. Entonces, todos estos recursos que son de los departamentos y de los municipios por extensión, ¿cierto? ¿Sí? Porque le pertenecen a ellos. Estos no son proyectos de la nación, sino proyectos perdón, recursos. Estos no son recursos de la nación, sino son recursos, digamos, regionales, para que usemos esa figura, o departamentales más precisamente, proyectos de recursos departamentales. Pero entonces este proyecto en varios artículos, artículo 32, 48, 58, establece la viabilidad de esos gastos, la viabilidad de esos gastos, ¿sí? Y si hay viabilidad, pues hay gastos, y si no hay viabilidad, no hay gastos. Sí, es obvio. ¿Y a quién le concede el derecho a establecer la viabilidad? Lo vamos a leer, pero a los grandes poderes nacionales. O sea que a los poderes nacionales se les da un poder de veto sobre la asignación de esos recursos. Sobre la asignación de esos recursos. Miren ustedes, artículo 32. Para la asignación para la inversión regional, así como para los proyectos cofinanciados con recursos del presupuesto general de la Nación, que son prácticamente todos, la viabilidad de los proyectos, la viabilidad estará a cargo de los ministerios o departamentos administrativos del sector o sus entidades descentralizadas que guarden relación con el proyecto de inversión. Entonces ahí los gobernadores podrán tener una u otra idea, pero la viabilidad se las dan por encima de ellos o se las niegan. Lo mismo le sucede a los alcaldes. Artículo 48. Dice, la viabilidad de los proyectos de inversión de que trate este artículo estará a cargo del Ministerio del Sector. Si es salud, bueno, lo que sea. Artículo 58, OCAL Paz, que tiene que ver con los gastos del proceso de paz. La viabilidad de estos proyectos estará a cargo de los ministerios del sector o sus entidades adscritas o vinculadas que guarden relación con el proyecto de inversión. O sea, al final es
el gobierno nacional el que está tomando las determinaciones, o por lo menos el que tiene el poder de veto y el que somete con estos artículos la aprobación de esos recursos. Pero además, la figura de la Secretaría Técnica, ¿sí? Que antes estaba, digamos, descentralizada y tenía que ver con los poderes locales, ahora queda en manos del Departamento Nacional de Planeación. Es bien difícil encontrar algo más sujeto al presidente de la República que el Departamento Nacional de Planeación. Y la relación con los ministros es del mismo término. Entonces, este cuento de que es la Secretaría Técnica y que eso no importa, no, a mí no me van a echar ese cuento. Todos sabemos que del conocimiento y de los detalles técnicos eso se termina asociando con las decisiones. Es apenas obvio, ¿cierto? Porque si en un análisis técnico de un proyecto se demuestra con las razones sin ella, se demuestra entre comillas, con las razones sin ella, que es antitécnico y que lo que se está haciendo es inconveniente, ¿cómo hace un gobernador o un alcalde para defender esa propuesta si ha sido derrotado de antemano por unas consideraciones de tipo técnico que pueden ser ajustadas a la verdad o que pueden no serlo? Todos sabemos cómo estos asuntos que se llaman técnicos, pues finalmente están supeditados a decisiones de carácter político o pueden por lo menos supeditarse a eso. Y lo mismo pasa con la eliminación de los OCAD que desaparecen, ¿cierto? Que eso lo que termina sucediendo es que sigue centralizando la capacidad del gobierno nacional de imponer sus puntos de vista. O sea que este proyecto no es un proyecto de centralización, eso es paja. ¿Sí? Entonces, los recursos, el derecho sobre los recursos está descentralizado por Constitución, pero a la hora de gastarlos, entonces cogen a los gobernadores y a los alcaldes como minusválidos mentales y el gobierno nacional dice, sí, sí, esa plata es de ustedes, muchachos, ¿cierto? Pero eso sí, yo les digo en qué la gasta porque ustedes no saben gastarla. Y a esto, pues, le empacan todo tipo de adjetivos descalificatorios, ¿cierto? Que es que los politiqueros, que los manzanillos, que los corruptos, que una cosa y que la otra, como suelen hacer. Y como lo dije en la vez pasada que tratamos esto, ¿no? Mientras le atribuyen al gobierno nacional el carácter científico de sus actos, la sabiduría de sus funcionarios, la pulcritud absoluta, la perfección que representan, porque eso es, digamos, la teoría con la que se tramitan este tipo de cosas. Y entonces uno va y se asoma un poquito y se tropieza con Odebrecht, por ejemplo, para poner un solo asunto, y toda su teoría, su carreta se desmorona. Toda su teoría y su carreta se desmorona. Si o miramos el caso que tratamos en estos días en la Comisión Quinta de Bioenergy, y entonces en qué queda la gran sapiencia del ministro de Hacienda y de todos los grandes jefazos de la vida del país que no son capaces de dirigir un proyecto, digamos, relativamente menor, si se quiere, o nos asomamos a Reficar y qué es lo que encontramos. Sí, entonces, miren ustedes cómo son las cosas de distintas a la realidad de lo que venimos mencionando. Señalo también, antes de que se me pase, que este proyecto contiene un incumplimiento a un compromiso del presidente Duque con el movimiento estudiantil colombiano y con las estudiantes, profesores y directivos de las universidades. Porque en el acuerdo del 2018, después de esa formidable lucha democrática, el gobierno nacional se comprometió a que de recursos de regalías le irían unos recursos de importancia a la educación superior colombiana. Y eso no aparece reflejado en este proyecto. Eso es un conejazo, señor ministro de Minas, que hasta ha sido el vocero del gobierno nacional en esos asuntos. Muy mal que un presidente de la República, una ministra de Educación, comprometan la palabra con los jóvenes de Colombia y cuando llegue la hora de ejecutar las cosas, alguna teoría se inventará, me imagino que otra sabiduría del gobierno nacional, ¿cierto? Para parar este conejo. Yo dejo mi reclamo expreso en ese sentido y exijo que en el trámite de esta norma se asegure que esa palabra empeñada se va a cumplir para un asunto que es de gran importancia para las regiones que están sufriendo lo que no está escrito, entre otras cosas porque sus muchachos no están pudiendo estudiar en la universidad pública como deberían estudiar. Hago una última reflexión, señor presidente y colegas, ¿no? Este debate de centralización o descentralización no es un debate de menor cuantía. Esto tiene que ver con la democracia, con la lógica democrática. ¿Sí? Aquí hay un criterio cesarista, ¿no? Es que el presidente gana y entonces sí, hace caída en mesa limpia y hace lo que se le dé la gana y entonces tienen pues a sus conmilitones y a unas especies de aplaudidores profesionales para que aplaudan todo lo que diga el jefe del Estado, porque todos los demás
que actuamos en la administración pública somos como unos seres de segunda o de tercera categoría sistemáticamente desacreditados, incluso por los grandes medios de comunicación, hay que señalarlo de esta manera. Y este proyecto lo que hace es concentrar los recursos económicos de gasto público, pues su poder de decisión, repito, y eso lo que hace es concentrar el poder político. O sea, ¿en qué están quedando convertidos los alcaldes y los gobernadores? Tal vez exceptuando a 2 o 3 de grandes ciudades que tienen una cierta capacidad de resistir, pero hasta ellos muy presionados. ¿En qué están quedando convertidos? En ejercicios pseudodemocráticos donde a la comunidad se le permite elegir a su alcalde o a su gobernador, pero realmente lo que hace es elegir a quién tendrá que venir a Bogotá a someterse a la férula del presidente de la República y los ministros. A eso se está limitando el asunto. Entonces, por eso esos alcaldes y esos gobernadores se la pasan la mitad de sus vidas en Bogotá, suplicando de oficina en oficina ante encallecidos burócratas que los miran con desdén y con desprecio porque son los politiqueros de la provincia, suplicándoles a ver si les asignan algún centavo. Esta es la realidad de este asunto. Así eso lo llamen democracia, bueno, lo pueden llamar como quieran. Las palabras pueden con todo. Pero además esto tiene otra connotación que tampoco es de menor cuantía. Y es que este tipo de centralización de las decisiones implica la centralización de la contratación pública. De la contratación pública. Y aquí hay, por supuesto, una controversia entre intereses locales, regionales, departamentales e intereses nacionales en lo que tiene que ver con qué empresas ejecutan las obras. Por supuesto que sí, esta es parte de la discusión. Es parte de la discusión. ¿O es que nos van a decir que eso no importa y que no tiene nada que ver? No, sí tiene que ver. Y de esta centralización política y de esta centralización económica se termina centralizando todo. Porque al final, entonces, ¿quién termina siendo el presidente de la República? ¿Cierto? El que logra cuadrar un número suficiente de alcaldes y gobernadores que le pongan los votos que previamente se han comprado con las decisiones tomadas por el gobierno nacional. A esto se está reduciendo este asunto. Y por eso los gobernadores y los alcaldes van y vienen de los presidentes de la República como pues llevados por el viento, ¿no? Sí. Hay que ver cómo se cambian de unos jefes políticos a otros dependiendo de quién sea el presidente de la República y cómo se mueven, y eso lo llaman democracia. Y ojo, mis estimados senadores y representantes a la Cámara, y eso incluye la cooptación del Congreso también, porque todos sabemos que en términos generales la dependencia de la Cámara y el Senado es muy grande en relación con los poderes y la capacidad de gasto de los gobiernos municipales, de los departamentales y del gobierno nacional. Entonces, ¿en qué está quedando la democracia nacional? ¿En qué está quedando la democracia nacional? En asociarse con algún combo que incluya a los líderes políticos en el gasto para que aprueben cualquier cosa que deba aprobarse, así no sea la mejor ni para el país, ni para su departamento, ni de su municipio, bajo la pena de muerte política de que si no actúa así, entonces es literalmente borrado del mapa de la elección que sigue. Lamentable lo que le está pasando a Colombia, lamentable lo que le está pasando a Colombia. Entonces, en ese sentido, pues yo expreso, pues me uní a esta ponencia negativa porque no es así como se deben manejar los negocios, los asuntos de regalías, y menos, termino diciendo esto como lo enfatizó muy bien el doctor Jorge Eduardo Londoño. Si esto era equivocado antes de la pandemia, ¿qué tal con la pandemia? ¿Qué tal con la pandemia? Que ha demostrado hasta la saciedad que todo este manejo político y económico de este país está montado sobre descomunales mentiras, sobre verdaderas farsas, ¿sí? Por cosas calculadas para el engaño, para engatusar, para centralizar en manos de cada vez menos todo el poder económico y político, para no permitirle a las regiones ni prácticamente respirar. No son buenas sino para que sumen votos en proyectos que no los representan como deben representarlos. Y repito, a pesar de que todo eso se aclara más que nunca, nuevamente el doctor Duque con este proyecto, como con el TLC con el Japón y los otros TLCs, ratifica que van a seguir haciendo exactamente lo mismo, congresistas, les digo. Y los llamo a la reflexión. Yo sé que ustedes en general son amigos del gobierno, pero el país está siendo literalmente destruido antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, porque no van a rectificar absolutamente nada. Es más, los grandes gurús del neoliberalismo están dedicados a falsificar todavía más cifras
y a mentir más al respecto, y me excusan lo directo que soy, para demostrarnos que antes de abril Colombia era un país maravilloso y que tan de malas el doctor Duque y los que mandan que les cayó la pandemia, para poder seguir haciendo lo mismo. Ahora, a gente como nosotros, digamos, que nos va bien o relativamente bien, ¿sí? En el sentido en que no nos estamos muriendo de hambre, tenemos unos ingresos, hemos tenido unas oportunidades en la vida, etcétera. Pero este país es un desastre. Nosotros no representamos a Colombia, como nosotros vivimos, no se parece en nada a cómo vive la gente sencilla de este país. Bajémonos de esa nube, pensemos en los demás. ¿Qué le pasa a los demás? Entonces, que la gran genialidad de la política es utilizar la política para yo no parecer colombiano, para que los que parezcan colombianos y sean colombianos son los otros, y yo me uno a unos cuantos poderes, particularmente foráneos, para eximirme de las pésimas decisiones como esta que se va a tomar en esta mañana. Yo, por supuesto, y el Polo Democrático Alternativo, y quienes estamos en una decisión de oposición al gobierno, no es por eso por lo que estamos aquí, buscando exceptuarnos de la desgracia nacional. No, nosotros queremos que este país cambie, funcione como debe funcionar, le sirva a las mayorías laboriosas, a los sectores populares, a las clases medias, a los empresarios que se rompen el pellejo haciendo esfuerzos porque sus empresas funcionen en un ambiente absolutamente hostil, y particularmente esto es cierto en las regiones de Colombia. Particularmente es cierto en las regiones de Colombia, donde la gente tiene tan pocas posibilidades de desarrollarse y progresar. Entonces, bueno, cuenten con mi voto, nuestro voto negativo para la ponencia que ustedes presenten. Muchas gracias.